Hola a todos, continuamos hoy con el desarrollo de la unidad dedicada a la prehistoria y hoy vamos a tratar el apartado dedicado al Paleolítico. Bien, el Paleolítico es el periodo más largo de la historia de la humanidad, ya que abarca aproximadamente desde hace unos 2,5 millones de años hasta alrededor del 10.000 a.C. Por lo tanto es el periodo, lógicamente, más grande, alrededor de 2,5 millones, como decimos, de años. Vamos a ver cómo vivían los homínidos en aquel periodo. Bien, pues los homínidos, los humanos, eran cazadores y recolectores en aquel momento, es decir, se dedicaban a cazar, pescar, recolectar frutos para así poder alimentarse, es decir, eran depredadores, no producían ningún alimento, iban cazando y recolectando el que encontraban por donde se movían. De esa manera eran nómadas, es decir, se desplazaban, se movían por el territorio de un lugar a otro, buscando, como decimos, alimentos y los recursos que necesitaban. Ellos vivían en cuevas o en cabañas sencillas, fáciles de transportar, ya que al ser nómadas no podían hacer construcciones que duraran mucho tiempo, no tenían necesidad. Entonces construían chozas que fácilmente o las dejaban allí hasta que se estropearan cuando ellos se iban, o las transportaban de un sitio a otro. Por lo tanto tenían que ser fáciles de transportar. Y fabricaban herramientas de piedra tallada en este periodo y de hueso. Y hacían pues lanzas, flechas, arpones. Al principio eran elementos muy toscos de piedra, y a medida que pasaba el tiempo se iban perfeccionando y se volvían cada vez más sofisticados y más perfectos. Ahí tenemos algunos instrumentos. Tenemos aquí una punta de lanza, un propulsor, que luego hablaremos de ello, arpones para pescar, buriles, agujas para coser, raederas para preparar la piel y hachas pues para cortar madera y preparar algunos alimentos. No había, en estos momentos, prácticamente no había diferenciación social, es decir, todos los que formaban el grupo eran iguales, no había jefe y las tareas se repartían en principio entre todos los miembros del grupo. Aunque de todas maneras, lógicamente, habría algún tipo de especialista, había chamanes o gente que se dedicaba a curar o a establecer algún tipo de relación con las deidades, los dioses que ellos creían, en los que ellos creían. Y también pues seguramente habría algún tipo de jefe para la caza, algunos que se le diera un poco mejor que otros, pero en general eran todos iguales. Y hay que remarcar que la vida en este periodo era muy dura y, por lo que sabemos, la esperanza de vida sería aproximadamente de unos 20 años. Morían muy jóvenes, por lo tanto. Vamos a hablar sobre los enterramientos, que nos dará mucha información. ¿Por qué? Pues porque en las tumbas normalmente o muchas veces encontramos objetos asociados a esos muertos, al cadáver. Esos objetos se llaman, en la arqueología se les denomina ajuar funerario, y nos va a dar mucha información. Y otro importante hecho es que cuando detectamos enterramientos, eso nos quiere decir que ya ellos, con ajuar, enterramientos con objetos, que ellos se preocupaban de que habría una vida más allá de la vida terrena. Y también realizaban rituales relacionados con el enterramiento, con la muerte. Eso lo van a hacer los neandertales y los homo sapiens. Y eso pues nos da idea de que probablemente utilizaran o tuvieran un tipo de ceremonias o prácticas religiosas. Vamos a hablar finalmente sobre el arte que se produce en este periodo, en el Paleolítico. Hay que destacar que, bueno, tradicionalmente el arte se considera una característica propia de los humanos, pero igual que con los enterramientos, parece ser que los neandertales, que no son propiamente humanos como nosotros, ya practicaban algún tipo de arte. Es algo que se está investigando actualmente, aunque parece ser que sí. Y vamos a distinguir dos tipos de creaciones dentro del arte: el arte mueble y el arte rupestre. Bien, ¿qué es el arte mueble? Pues el arte mueble es toda aquella obra de arte, objeto artístico que se puede transportar. Y ahí vamos a encontrar pues objetos decorados como propulsores, bastones, estatuillas, joyas, etc. Propulsor, esto es un propulsor, y esto se utiliza, era un arma, es decir, esto se utilizaba para lanzar azagallas, que son una especie de flechas largas o lanzas cortas. Se colocaban en esta parte de aquí, donde está como el caballo, y se empuñaba por aquí y se hacía un movimiento hacia adelante con el brazo y servía para lanzarlo más lejos que si se hiciera directamente con la mano. Bueno, pues dentro de las estatuillas y eso destacan las Venus paleolíticas, que son un ejemplo, esta que hay aquí, que son figuras femeninas con lo que se piensa que estaban relacionadas con la fertilidad, con algún tipo de culto a la fertilidad.
El otro tipo de arte sería el arte rupestre, y es, pues, el arte rupestre nos referimos a pinturas o grabados que se realizan en las rocas, tanto al aire libre como en cuevas, pero lógicamente nos ha quedado mucho más en cuevas porque ha estado más protegido que las que estaban hechas al aire libre. De ahí sí nos queda algún tipo de grabado, pero pinturas prácticamente no han quedado. Se realizan al final del Paleolítico y a comienzos del Neolítico. Los colores que se utilizan son colores extraídos de la naturaleza y normalmente son el rojo, el negro, los ocres. Y como decimos, se extrae de la naturaleza del carbón, del óxido de hierro, también de la sangre, de la grasa, de algunos vegetales. Y ahí se ve cómo se hacía. De esta manera se ve cómo pintaban manualmente, utilizando también la boca con unas herramientas que utilizaban con una concha y una cañita para pulverizar, para propulsar la pintura como una especie de aerógrafo. Y también se representaban en estas obras pues animales, todo tipo de animales que había en la época, bisontes, uros, caballos, también seres humanos y símbolos que no conocemos su significado claramente, ¿no? Puntos, rayas, manos, tanto en negativo como en positivo. Y parece ser que este arte tenía una función mágico-religiosa, que se podría hacer pues para favorecer tener una buena caza, ceremonias relacionadas con la fertilidad o protección, etc. En la península ibérica vamos a encontrar dos focos o dos áreas principales del arte rupestre, dos estilos, uno anterior y otro posterior. En la zona franco-cantábrica, es decir, en la zona norte, y también en la zona del sur de Francia también aparece, tenemos este estilo, que es un estilo naturalista, que intenta reproducir cómo serían, pues, en este caso, los animales lo más parecidos a la realidad. Se busca esa realidad a la hora de plasmarla en la piedra. Se hicieron en el Paleolítico superior y son polícromas, es decir, están hechas de varios colores, utilizando varios colores. Aparecen animales y algunos símbolos desconocidos, pero no personas. Y se encuentran nuevamente en el interior de las cuevas. Y para nosotros las zonas más importantes son las cuevas de Altamira y la de las Coques, que es en Francia, está en el sur de Francia, que este caballo pertenece a esas cuevas y estas son de Altamira. Y por otro lado tenemos el denominado la zona levantina, el arte levantino, que se encuentra en la zona del levante de la península. Es un estilo más esquemático, ya no busca tanto representar la realidad, sino más simbólico, más estilizado. Y se realiza a comienzos del Neolítico, en el Epipaleolítico, es una etapa intermedia entre el Paleolítico y el Neolítico. Y son monocromas, es decir, están realizadas en un solo color. Aquí vemos que cada figura tiene un color, no usa más de uno. Aparecen figuras humanas, aquí sí, en la zona franco-cantábrica solo aparecían animales y símbolos, pero no personas. Y suele estar en abrigos naturales o al aire libre, no tanto en el interior de las cuevas. Y destacan las pinturas de la cueva de Valtorta, en Albarracín, las de Albarracín y las de Nervi. Bien, pues gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido útil y continuaremos en el siguiente vídeo hablando ya del Neolítico. Gracias por verlo, un saludo.